Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestros apuntes. Básicamente tenemos dos formas de organizar nuestros apuntes, que es o con cuadernos o con folios. Si optamos por la opción de cuadernos, tenemos que considerar que la primera ventaja que tenemos es que no se nos van a perder ninguno de los apuntes que vayamos tomando. Es decir, que no se nos van a traspapelar ninguna de las hojas. En cuanto a las desventajas de usar los cuadernos, bueno, podemos decir que en cuanto al peso que llevemos en la mochila, sería un poco complicado tener que llevar un cuaderno por asignatura y además sumarle los libros. Una opción que os doy sería usar un cuaderno para dos asignaturas. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues cogeríamos el cuaderno y por una de las caras empezaríamos con una asignatura y luego a continuación por el otro lado y dándole la vuelta pues empezaríamos con otra asignatura. Como veis, os recomendaría para esta técnica usar cuadernos que sean de hoja blanca, es decir, que no tengan ni cuadros ni rayas. Si creéis que de esta forma a la hora de escribir os iríais bajando en lo que sería la escritura, yo lo que más os recomiendo es que os hagáis una hoja de este estilo, es decir, que cojáis una cuadriculada y simplemente pues hagáis unas líneas, en este caso cada dos cuadritos, y bueno, pues que hagáis una plantilla y que la pongáis detrás de cada hoja para que así no os torzáis. Aún así, esto nos supondría también un poco de peso extra, entonces también lo que podéis hacer es utilizar cuadernos de este estilo. Estos cuadernos lo que nos ahorran es precisamente el peso de la espiral, y aunque sean de tapa blanda, que yo lo que recomiendo mejor sería de tapa dura, porque así a la hora de meterlo en la mochila no se nos dobla, lo que sí que podemos hacer es cogerlo con tapas de plástico. ¿Y qué pasa si nos dan un contenido extra, un folio extra en clase? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es abrir el cuaderno y en la hoja que corresponda más o menos con la materia de lo que nos han dado extra, pues sería simplemente graparlo con una grapadora de estas pequeñas que podéis encontrar en cualquier sitio, que valen 1 € y que cualquiera puede tener. Me refiero a grapadoras así como esta, que son muy pequeñas y que sin lugar a dudas podéis llevar perfectamente en vuestra cartera. Otro tipo de cuadernos que tenéis son aquellos que vienen microperforados y que además vienen con 4 agujeros para poder clasificarlos en una carpeta de anillas. En el filo de la hoja viene de un color, de un tipo de color. Lo que también podéis hacer es usar estos distintos tipos de colores y asignarlos cada uno a una asignatura distinta. Parecidos a esos cuadernos, los que tenemos son estos de aquí. Estos no vienen grapados ni en anillas como los que os decía antes, sino que estos lo que vienen son encolados. Entonces estos directamente, bueno, pues los vamos arrancando y como veis tienen distintas anillas y solo os tendréis que llevar un solo cuaderno a clase. Ya enlazando con este tipo de cuadernos, como veis, bueno, se puede considerar estilo cuaderno o estilo hoja suelta. ¿Por qué? Porque si los tenéis aquí, bueno, pues en definitiva es un cuaderno, pero si los arrancáis, al final vais a tener hojas sueltas que, ¿cómo las vamos a clasificar? Tanto este tipo de hojas como simplemente los folios los podemos clasificar en distintas formas considerando los diferentes tipos de carpeta que hay. La primera que os quiero enseñar sería este tipo. Este tipo son los típicos que llevábamos en los años 90. Eran las más populares y son del estilo, bueno, pues de separadores de cartón. Esta carpeta o como estas, yo las usaba a los últimos años de instituto y los primeros años de carrera. El problema de este tipo de carpetas es que suelen ser muy pesadas y aparte de ellas, yo también usaba en la universidad estas de aquí que son estilo fuelle. De hecho, esta me la dieron en la universidad. Esta simplemente, bueno, pues la abrimos y lo que tiene es un fuelle con distintos departamentos. Simplemente lo que iba haciendo es en los distintos separadores iba poniendo teoría de ejercicios según asignatura. Es decir, en los dos primeros ponía una asignatura, en los dos siguientes otra y así sucesivamente.
Este tipo de carpeta es mucho más práctica, ya que, como he dicho antes, su peso es mucho menor y además, al ser de plástico, si vamos por la calle y empieza a llover, es mucho más difícil que se nos estropee tanto la carpeta como nuestros apuntes. Y por último, otro tipo de carpeta que podéis tener es la carpeta o archivadores de anillas. Un ejemplo, bueno, sería este tiene 4 anillas, pero también los tenéis de 2 y también mucho más grandes. Yo recomiendo que sean a 4 porque si no son demasiado grandes, no lo veo nada práctico, pero lo que sí recomendaría es que no archivaseis los folios directamente en las anillas, sino que os ayudéis de plásticos, de fundas de plástico, en las que podáis meter vuestros apuntes ahí. ¿Por qué? Porque se van a estropear muchísimo menos. Si nosotros archivamos directamente los folios en las anillas, tenemos más posibilidades de que se nos rompan y por tanto de perderlos. Los otros archivadores que os digo que tengo más grandes son estos de Unisystem, Unipapel. Estos tienen 2 anillas y la verdad es que al ser mucho más grandes, pues su capacidad también es muchísimo mayor. De manera que cuando termino de llenar un clasificador de los pequeños, lo que hago es pasar todo ese temario a uno de estos más grandes. Y otra de las opciones que tenéis sería organizar vuestros apuntes, vuestros folios sueltos en carpetas de plástico. Carpetas de plástico estilo sobre como esta. Yo lo que hago es, bueno, simplemente pongo los apuntes en fundas de plástico según el tema y las meto aquí. También sería una opción ligera para poder llevar a clase. Y hasta aquí cómo organizar nuestros apuntes. Espero que os haya gustado y que os haya dado alguna que otra idea. Nos vemos en el próximo vídeo.